La mansión del señor Roberto siempre fue un símbolo de prosperidad y misterio. Pero en una mañana gris, se convirtió en el escenario de un suceso sombrío. Señor Roberto, un magnate conocido por su vitalidad y pasión por la vida, fue encontrado muerto en su biblioteca. Sin evidencia de violencia, ninguna puerta forzada, nada fuera de lugar, excepto el hecho de que el vibrante empresario ahora yacía inmóvil, envuelto en un silencio eterno. En los días siguientes, la mansión, antes llena de risas y negociaciones, fue tomada por el silencio y la melancolía. La noticia de la muerte de señor Roberto se difundió rápidamente, y muchos comenzaron a cuestionar lo que podría haber llevado al final tan repentino de un hombre tan lleno de vida. El día del funeral, un pequeño grupo de personas se reunió bajo un cielo gris. Familiares distantes, algunos amigos cercanos, empleados leales y rostros menos conocidos. Cada uno llevaba su propio peso, sus recuerdos con el fallecido y, tal vez, sus secretos. Mientras se desarrollaba la ceremonia, observaciones eran susurradas entre los presentes. ¿Cómo un hombre tan lleno de energía pudo partir tan repentinamente?, preguntaban algunos. Otros murmuraban sobre la vasta fortuna que señor Roberto dejaba atrás, preguntándose a dónde iría ahora. La lluvia comenzó a caer suavemente, como si el propio cielo llorara la pérdida de uno de sus habitantes más vibrantes. Bajo el sonido de la lluvia, las palabras del sacerdote resonaban, hablando de la brevedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Pero, en el fondo, todos sentían que había algo más en esa muerte. Algo no dicho, un enigma escondido en las sombras de la mansión. Y fue en medio de este clima de duelo y misterio que el abogado de señor Roberto anunció que, después del funeral, se leería el testamento, revelando la última voluntad de un hombre que, incluso en la muerte, aún guardaba sorpresas. Mientras el ataúd descendía a la tierra, un capítulo en la vida de señor Roberto se cerraba. Pero otro estaba a punto de comenzar, un capítulo lleno de misterios, disputas y revelaciones sorprendentes. La muerte de señor Roberto era solo el comienzo de una historia que nadie podría prever. Bienvenidos a nuestro canal Historias de Concha. Y la historia de hoy se llama El misterio de la herencia perdida. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Después de la última despedida bajo la lluvia que aún persistía, los familiares y amigos más cercanos de señor Roberto se reunieron en la amplia sala de estar de la mansión. El ambiente estaba cargado de una mezcla de tristeza y curiosidad. Todos se preguntaban qué habría dejado el magnate en su testamento y quién sería favorecido con su vasta fortuna. El abogado de señor Roberto, un hombre de mediana edad con una expresión seria, comenzó la lectura del testamento. Sus palabras resonaron en el silencio expectante de la sala. Para sorpresa de todos, la mayor parte de la fortuna de señor Roberto, incluyendo acciones de sus empresas y propiedades valiosas, fue destinada a una institución de caridad enfocada en ayudar a niños necesitados. Un murmullo de sorpresa se extendió entre los presentes. La familia esperaba dividir entre sí la herencia, y esta revelación causó una mezcla de decepción e incredulidad. Algunos recuerdos personales y cantidades menores fueron dejadas a los familiares, pero nada comparado con la expectativa que tenían. Marina, una de las nietas de señor Roberto, no podía ocultar su perplejidad. Recordaba las historias que su abuelo contaba sobre la importancia de la familia y el legado. ¿Por qué cambiaría de opinión tan drásticamente?, pensó. Mientras el abogado continuaba la lectura, se revelaron detalles adicionales. Señor Roberto había modificado el testamento solo unas semanas antes de su muerte. Esta nueva información encendió una chispa de sospecha en la mente de Marina. ¿Había algo más detrás de este cambio repentino? Determinada a descubrir la verdad, Marina decidió iniciar su propia investigación. Sabía que algo no estaba bien. ¿Será que la muerte de mi abuelo no fue tan natural como parece?, se preguntaba. Marina comenzó a revisitar las últimas semanas de la vida de su abuelo. Recordó visitas inesperadas, conversaciones telefónicas que él parecía querer mantener en secreto y cambios sutiles en su comportamiento. Hay más en esta historia de lo que todos imaginan, pensó, decidida a desentrañar el misterio. El capítulo de la lectura del testamento se cerró, pero el verdadero misterio apenas comenzaba.
Marina, ahora impulsada por un sentido de justicia y verdad, se preparaba para sumergirse en un laberinto de secretos y descubrimientos. La búsqueda de la verdad sobre la muerte de señor Roberto y el destino de su herencia apenas estaba comenzando. El primer paso de Marina fue revisitar la mansión, ahora silenciosa y llena de recuerdos. La nieta comenzó a revisar las pertenencias del señor Roberto, buscando cualquier pista que pudiera explicar su repentina decisión de cambiar el testamento. Cartas, documentos, registros de llamadas, todo era meticulosamente examinado. Entre papeles y recuerdos, Marina encontró un conjunto de anotaciones recientes y correspondencias con un antiguo socio del abuelo, que parecían más tensas y urgentes de lo habitual. Estos hallazgos la llevaron a creer que quizás la muerte del señor Roberto no había sido tan natural como parecía. Determinada a profundizar más, Marina decidió confrontar a este socio. El encuentro fue tenso, con revelaciones sorprendentes. El socio, nervioso, terminó confesando que el señor Roberto estaba a punto de exponer un gran fraude financiero, involucrando a muchas personas influyentes. Marina quedó impactada. La integridad de su abuelo siempre había sido incuestionable, y saber que estaba luchando contra la corrupción en sus últimos días mostró una faceta del que ella nunca conoció. Esto también aumentó las sospechas sobre la causa de su muerte. La joven ahora se veía envuelta en un juego peligroso de poder y secretos. Cada descubrimiento la llevaba a más preguntas. ¿Quién más estaría involucrado en esta trama? ¿Había sido la muerte del señor Roberto realmente un acto criminal? Marina sabía que estaba pisando un terreno peligroso. Enfrentar a personas poderosas podría ponerla en riesgo, pero la verdad sobre su abuelo y la justicia por su muerte valían cualquier desafío. Estaba dispuesta a llegar hasta el final, cueste lo que cueste. La investigación de Marina se estaba profundizando, llevándola a desentrañar capas cada vez más complejas del misterio que rodeaba la muerte de su abuelo. Con cada nuevo descubrimiento, se acercaba a la verdad, pero también se involucraba en una red de intrigas y peligros. Su búsqueda la llevó a una pequeña oficina escondida en la ciudad, donde documentos antiguos y olvidados revelaron la existencia de una cuenta bancaria secreta a nombre del señor Roberto. La cuenta contenía una suma considerable, pero lo más intrigante era su conexión con varias empresas offshore. Marina, decidida a entender la conexión de su abuelo con estas empresas, decidió investigar más a fondo. Descubrió que estas empresas estaban involucradas en una red de corrupción y lavado de dinero, algo que su abuelo, en su integridad, jamás aprobaría. Confrontando al abogado de la familia con esta nueva información, Marina descubrió una verdad impactante: el señor Roberto no tenía conocimiento de la existencia de esa cuenta. Era parte de un esquema elaborado por asociados corruptos para usar su nombre y reputación en beneficio propio. Este hallazgo llevó a Marina a una conclusión aterradora: la muerte de su abuelo podría haber sido un asesinato planeado para silenciarlo, en caso de que descubriera la verdad sobre las actividades ilícitas que se estaban llevando a cabo en su nombre. Con esta revelación, la búsqueda de Marina adquirió un nuevo sentido. Sabía que estaba lidiando con adversarios peligrosos, pero estaba más decidida que nunca a buscar justicia para su abuelo. Su siguiente paso era exponer a los involucrados y sacar a la luz toda la corrupción. Marina compiló un dossier detallado, reuniendo todas las pruebas que había recopilado. Sabía que debía actuar con cautela, pues estaba a punto de desafiar a personas con mucho que perder. Su determinación era clara: la verdad sobre la muerte de su abuelo debía ser revelada, cueste lo que cueste. El desenlace de la historia del señor Roberto y su misteriosa muerte estaba cerca. Marina, armada con un dossier de pruebas y una resolución inquebrantable, estaba lista para enfrentar a aquellos detrás de la trama corrupta que costó la vida de su abuelo. Ella convocó una reunión con los principales sospechosos, algunos asociados influyentes, el abogado de la familia y el socio más antiguo de su abuelo, su tío preferido. Con la policía al acecho, Marina presentó las pruebas que había reunido, exponiendo la red de corrupción y lavado de dinero. Confrontados con las pruebas irrefutables, los sospechosos intentaron negarlo, pero pronto comenzaron las confesiones.
Bajo la presión y el miedo a las consecuencias legales, admitieron su participación en el esquema y, eventualmente, revelaron la verdad sobre la muerte del señor Roberto. Marina descubrió que la muerte de su abuelo había sido un asesinato planeado por su hijo primogénito, que no consideraba suficiente toda la herencia que recibiría junto con sus hermanos. Quería usar el nombre de su padre en un gran fraude y aumentar aún más su fortuna. Planeó mantener su esquema en secreto y vio a su padre como una amenaza al descubrir la verdad. La revelación fue un shock para Marina, pero al mismo tiempo, trajo un sentido de justicia y conclusión. Con las confesiones y las pruebas en mano, la policía actuó. Los responsables fueron arrestados, y el nombre del señor Roberto fue limpiado de cualquier implicación en los actos ilícitos. Marina sintió una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que se había hecho justicia, pero al costo de la vida de su querido abuelo. En los días siguientes, Marina reflexionó sobre el camino que había recorrido. Sentía que, de alguna manera, se había acercado a su abuelo, entendiendo mejor la integridad y los valores por los que siempre luchó. La mansión, ahora tranquila, parecía un monumento a la memoria del señor Roberto, un recordatorio de su vida y del legado que dejó. ¿Te gustó nuestra historia? Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos vídeos.